Bueno, vamos a calcular el punto de reposo que nos quedó pendiente. Y fíjense, ahí tenemos la curva del HFE en función de la corriente de colector, ¿sí? Entonces la idea es que yo tengo que entrar aquí por la corriente de colector y sacar el HFE. Pero ¿cuánto vale el HFE que yo tengo de mi transistor? ¿Cómo puedo obtenerlo, digamos? Lo primero que vamos a hacer es una aproximación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la tablet. Bueno, vamos a determinar ICQ, ¿sí? Entonces tenemos que IC es proporcional a BBB menos BBE sobre RB sobre HFE más RE. Entonces nosotros podemos hacer una primera aproximación. Considerar que, vamos a poner primera aproximación. Tomamos que BB es igual a 0,7 volts, ¿sí? Y que HF es infinito. Suponemos que tiene una ganancia infinita. Entonces, con esa aproximación tengo un valor aproximado de IC de BBB menos 0,7 volt sobre RE. ¿Ok? Sí, HF es infinito, o sea que esto me da 0. Esto es 0,7. Como R es dato y BBB lo puedo calcular, ya obtengo un valor de IC. ¿Sí? Con este valor de IC, voy a la curva. Es decir, que con ese valor de IC voy a la curva que es HFE en función de IC. Entro con el valor de IC y salgo con el valor de HFE. Y con la otra curva, que es IC por acá y BB por acá, obtengo el valor de BB. Digamos, voy a entrar al revés en este caso, entro por acá y salgo por acá. Entonces tengo un primer valor de HF y un primer valor de BB. Entonces, con esos valores de HF y... Ah, perdón, no estaba mostrando. Perdón, me disculpas. Decía, creo que esto lo lleva a mostrar, ¿sí? Considero HFE infinita, o sea que este término se hace 0. BBE lo considero 0,7 y BBB y RB lo tengo y lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces saco un primer valor de IC. Con este valor de IC me meto en la curva y saco un valor de HFE, y además me meto en otra curva y saco un valor de BB. Ahora ya tengo un valor de HFE y tengo un valor de BB que me permiten calcular ahora sí el punto de reposo, que va a ser ICQ, que va a ser BBB, que lo tengo, con BB, que es esta BB, sobre RB, que la puedo calcular, sobre HFE. HFE es este valor de acá, lo pongo acá, más RE. Si la dispersión que hay, digamos, si la dispersión que hay entre este valor de ICQ, y este valor de IC está dentro del 10%,
está dentro del 10%, podemos considerar que esa primera aproximación está bien. Y si no, tendría que volver a iterar para volver a calcular el valor de ICQ. Vamos a ver, no sé si tenemos la guía de ejercicios por acá, vamos a ver si hay un ejercicio parecido a este. Vamos a ver. Profe, ¿puede Sí. repetir el paso previo a volver a iterar lo que había dicho antes? ¿Qué valores tengo que corroborar antes? Dale, lo vamos a hacer a ver si tengo valores acá en la guía de problemas. A ver. ¿Dónde está ahí? Trabajo práctico. Vamos a bajarlo. Bueno, vamos a mostrarlo. Bueno, ahí tenemos, fíjense. Vamos a hacerlo con los valores que tenemos acá, ¿les parece? Así ya lo dejamos completo. Este es el de la guía de transistores. ¿Sí? Entonces yo voy a ir anotando los valores y vamos a ir calculando. Entonces vamos a tomar que este es el ejercicio número 1. Entonces, ¿alguno tiene la guía para cantarme los valores? Sí, profe. Vale. Entonces, yo voy a mostrar la pantalla y lo vamos calculando. Bueno, vamos a hacer el cálculo ya que tenemos los valores ahí. Hacemos el primer cálculo. Vamos a hacer la primera aproximación. Entonces vamos a hacer IC proporcional. Vamos a calcular primero PBB. Es igual a BCC por R2 sobre R1 más R2. ¿BCC cuánto es? 12. 12 volt. Por R2. Que es la R que está abajo, ¿no? 18 kilo ohms. 18 kilo. Sobre R1 que es 100 kilo ohms. 100 más 18. Bueno, ¿cuánto me da esto? A ver, tengo la calculadora. 12 por 18 dividido 118. Me da 1,83. Perdón. Volt. No, 1,83, a ver. 12 por 18. ¿Tanta es la diferencia, ¿verdad? Sí, bueno, listo. 1,83 volt. Bueno, y vamos a RB, que es igual a R1 en paralelo con R2, o sea, R1 por R2, sobre R1 más R2. Muy chiquita esa, pero bueno. Me queda R. Me está dando 15,25 kilo ohm. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces ahora vamos a calcular el primer valor de IC. Es proporcional a BBB menos BBE sobre RE.
O sea, 1,83 volt menos 0,7 volt sobre 1 kilo ohm. Ah, perdón, no estoy mostrando la pantalla. ¿O sí? ¿Estoy mostrando la tablet? Sí, sí, se ve. Ok. Sobre 1 kilo ohm. Me da 1,13 miliamperes. Listo, ya tenemos el primer valor de IC que es 1,13 miliamperes. Entonces vamos a ir a la curva. Sabiendo que el transistor es un BC 548B. Y me voy a meter por la curva de, acá tenemos 1 miliamper, acá tenemos 0,1 miliamper y acá tenemos 0,01 miliamper. Acá tenemos 10 miliamper y acá tenemos 100 miliamper. O sea que acá tenemos 1 miliamper y acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que cada rayita vale 1. Es una escala semilogarítmica, ¿sí? Digamos, acá tenemos una escala logarítmica y acá tenemos una escala lineal. El HF es lineal, pero la escala de la corriente es logarítmica. O sea que tenemos una semilogarítmica. Entonces tenemos 1,13, más o menos, sería por acá, 1, más o menos, un poquito más. Bueno, nos metemos por acá, buscamos la del 548B, que sería esta curva, la curva del medio, y vamos con el valor de HF, que más o menos estaría dando como un poquito más de 250, ¿está bien? Tomemos 270, 260, ¿sí? Entonces el HF es aproximadamente 260 para una IC de 1,13 mA. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, se entendió. Ok, vamos a la otra curva. A ver. Tenía recién por acá. Aquí tenemos la otra, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense, también tenemos de este lado la tensión, BBE en milivolt, y aquí la corriente, 0,1, 1, 10, 100. Entonces entramos con 1, un poquito más que 1, entonces 1, 2, 3, 4, 5, así. Entramos con un poquito más de 1 y nos vamos a la típica, porque acá tenemos una mínima y una máxima. Esto es, cuando yo hablo de dispersión, hablo de esto, digamos, ¿no? El fabricante me garantiza una mínima y una máxima, y la típica es la más probable. Entonces podemos tomar, fíjense, el rango de variación que hay, ¿no es cierto? Está bien, son pocos milivolts, pero hay un rango de variación grande. Entonces vamos a tomar la típica. Entonces vamos a tomar uno, un poquitito más, y nos venimos por acá, o por acá más o menos, y tenemos justo 600, vamos a tomar 610 milivolts. ¿Sí? Entro por acá, toco la curva típica y me da 0,61 volt. Entonces, perdón, la tensión base emisor es aproximadamente 610 milivolt para una IC de 1,13 mA. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, se comprende. Ok, entonces vamos al cálculo ahora de la ICQ. Entonces ahora la ICQ va a ser aproximadamente igual a BBB menos la BBE sobre la RB sobre el HFE
más la RE. Bueno, la BBB la teníamos por acá que era 1,83. Menos 0,61 volt sobre RB que nos dio 15,25K. ¿Sobre cuánto? Sobre 260. Más RE que es 1K. ¿Sí? Fíjense que este valor acá, este valor, ¿sí? 15 sobre 260, ¿cuánto me da? 15 dividido 260 me da 0,057. O sea que esto que está acá, 0,057. K. Me da 57 ohm. O sea, 57 ohm frente a un K es despreciable. O sea que la primera aproximación que dije, bueno, tomémoslo infinito, no estaba muy lejos. Pero no fue infinito, pero con 260, 270, 280 o 300 es como si hubiese considerado infinito. Pero el verdadero valor del HFE es 260. Entonces hagamos la cuenta. Entonces 1,83 menos 0,61 me da 1,22. O sea, arriba tenemos 1,22 volt y abajo tenemos, bueno, 1,057K. O sea que ICQ va a ser proporcional a 1,22 dividido 1,057 y nos está dando 1,15 miliamperes. Entonces fíjense que no hay diferencia entre lo que yo tomé como la primera aproximación y el verdadero valor de ICQ. Es más, es un poquito más. Pero está dentro del margen de error, digamos. Acá es la segunda cifra significativa es la que está cambiando. Menos significativa, digamos, ¿no? O sea que el valor de ICQ que vamos a tomar nosotros es acá. Sería 1,15 mA. Si la dispersión fuera mayor, bueno, ahora me meto con ese 1,15 mA y vuelvo a determinar el HFE y vuelvo a determinar el BBE y lo vuelvo a calcular. Pero haciendo esas dos consideraciones, tomando 0,7 y tomando el HF infinito, es casi que le vamos a pegar. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces ahora, sí. Ahora puedo calcular BCQ, que es aproximadamente BCC, menos ICQ, por RC más RE. O sea que esto va a ser 12 volt menos 1,15 mA por RC, que vale 4,7K. Y esto nos da 1,15 por 5,7 menos 12. Nos está dando 5,44 volts. Y ahí tenemos el valor de BSQ. BSE máxima, dijimos que es 12 volts. E IC máxima, igual a BCC sobre RE más RC, que va a ser igual a 12 dividido 5,7, me da 2,1 mA. ¿Sí? Entonces ahora podemos graficar la recta de carga estática. Vamos a tomar 2,1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí es 2. Entonces acá sería 2,1. Perfecto. Y acá vamos a poner 12. Bueno, tenemos acá 2,1 y 12. Bueno, vamos. Tendría que poner una regla, pero bueno. Bueno, más o menos ahí. O un intento más. Vamos a la regla. Ahí está, perfecto. 2,1 y 12 son los valores extremos, ¿sí? Y después tenemos 1,15 y 5,44. Veamos, 1,15. 1, tenemos 1,10, 1,15 sería acá. Vamos a trazar la recta. Ahí está, un poquito menos de 6, ¿sí? Vemos que acá tenemos 6, acá tenemos 1, acá tenemos 1,15. Y acá vamos a tener 5,44. Casi, ¿no? Porque parece que está un poquito más. Pero ¿sí? Ahí tendríamos el punto de reposo. ¿Ok? Listo. ¿Está? Ahí determinamos el punto de reposo que está lejos, digamos, de la zona de saturación y está lejos de la zona de corte. ¿Sí? Entonces sería ese el punto de reposo. ¿Por qué? Porque el transistor está sin señal. Está en corriente continua. ¿Sí? Está quietito ahí. ¿Se entendió el trazado de la recta de carga estática? Sí, profe. Sí, quedó claro. Ok, bueno, seguimos ahora con la parte de alterna. Entonces, ahí terminamos la primera parte de la superposición. Vamos a volver un poquito. ¿Eh? Acá. Aplicamos superposición. La primera parte de la superposición era
dejar el circuito solamente con corriente continua, hacer la señal 0 y la reactancia de los capacitores infinita. En la segunda parte de la superposición, vamos a hacer una otra hoja directamente. En la segunda parte de la superposición sería hacer, dejar la señal alterna, hacer la tensión continua igual a 0, y a la frecuencia que vamos a trabajar, los capacitores presentan reactancia capacitiva de 0 ohm. ¿Sí? Reitero, a la frecuencia de trabajo, los capacitores son un cortocircuito o circuito corto. ¿Está? Bueno, vamos al circuito de alterna, al circuito completo. Sería este de acá. Yo lo voy a volver a copiar. No me digan que esto no es una maravilla, ¿no? ¿Sabés lo que tardan en el pizarrón en hacer los ejercicios, los circuitos estos? Que lleva mucho tiempo. Bueno, en este caso, como dice ahí vamos a cortocircuitar la fuente. ¿Sí? Vamos a cortocircuitar los capacitores. Y nada más. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a redibujar el circuito. Voy a poner la resistencia de la fuente, la tensión de la fuente. Voy directamente a R1 y R2, acá, ¿sí? Vamos a la base del transistor. Y el emisor por el capacitor se va a tierra. O sea que el emisor va directamente a tierra. El colector tiene RC conectado y el otro extremo de RC va a tierra por la fuente, y además tiene RL que también va a tierra, es decir que el colector va a tener RC a tierra, así, y además RL a tierra. Y el otro extremo de R1, es decir, este extremo de R1, también está conectado a tierra. Es decir que ese extremo va a ser R1. ¿Se entiende el circuito de señal, de alterna? Sí, profe. Si redibujamos esto, podemos ver que RC y RL están en paralelo, ¿se ve? ¿Por qué? Porque tiene este extremo de RC está conectado con este extremo de RL. Y el otro extremo de RC
está conectado con el otro extremo de RL, es decir, que esas dos resistores están en paralelo. ¿Qué pasa con R1 y R2? Estos extremos están unidos. Y el otro extremo de R1, este extremo de R1, está conectado al otro extremo de R2. Es decir que en el circuito de alterna, R1 y R2 están en paralelo, y RC y RL están en paralelo. El paralelo de R1 y R2 ya lo habíamos llamado RB. Y el paralelo de RC con RL lo vamos a llamar RD, de resistencia dinámica. Dinámica, ¿por qué? Porque estamos en alterna. Entonces nos va a quedar RS el generador BS, la base del transistor, el emisor conectado a tierra directamente, entre la base y tierra tenemos RB, y entre el colector y tierra tenemos las dos R, que la podemos colocar o no, como una sola. ¿Sí? RC y RL, sabiendo que estas dos son RD. ¿Sí? Y sobre la RL vamos a tener la BO. En cuanto a las corrientes, por acá va a circular la corriente IS, que es la corriente de la fuente, de alterna. Por acá vamos a tener la corriente de base. Si la corriente de base entra, tenemos que recordar que la corriente de base más la corriente de colector es la corriente de emisor. Esto vale para corriente continua y para corriente alterna. O sea que la corriente de colector hace esto. Y la corriente de emisor hace esto. Es decir que la corriente por acá va a ser la corriente IO o corriente de salida. La tensión, vamos a dibujarlo en otro color. Vamos a aprovechar los colores. Aquí tenemos BS. Aquí tenemos BO. Acá tenemos la tensión colector-emisor. Y acá tenemos la tensión base-emisor. ¿Por qué? Porque este terminal de acá es el terminal de emisor. Este terminal de acá es el terminal de base. Este terminal de acá es el terminal de colector. ¿Se entiende ese circuito? Sí. Ok. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué hacemos todo esto? Sería la pregunta. Para calcular la ganancia, puede ser. Muy bien, para calcular la ganancia. Es decir, ¿cuánto vale la relación entre BO y BI? Esa es la ganancia. ¿Sí? Entonces la idea es calcular la ganancia de este circuito. Y para eso lo que vamos a hacer primero es reemplazar al transistor por su modelo equivalente. Que sería este. Donde ese canal de corriente puede valer HFE por IB o GM por BB. Esto lo vimos en teoría. Acá tenemos la corriente de base. Acá tenemos la corriente de colector.
Faltaría algo acá, pero creo que se lo sacamos, nosotros lo sacamos. Vamos a ponerlo por ahora. Aquí tenemos la corriente de colector, ¿sí? Y aquí tenemos la tensión base emisor. Y acá tenemos la tensión colector emisor. Ese es el circuito equivalente del transistor en alterna, ¿sí? Donde H y E es un parámetro del transistor. HOE es un parámetro del transistor. HFE es un parámetro del transistor, ¿sí? Son parámetros del transistor, ¿sí? Se obtienen de las curvas. Se obtienen de las curvas. Así como calculamos también el HFE, determinamos el HFE y la tensión base emisor del transistor a través de las curvas, estos parámetros, HIE, HOE, HFE y HROE, que no lo tuvimos en cuenta, ¿sí? Todos salen de las hojas de datos del transistor. El HRE, ¿sí? HRE es un generador de tensión que va por acá. ¿Sí? HRE por BC. ¿Sí? Digamos, para acordarse sería acá un generador de tensión, en serie con una R, y acá un generador de corriente en paralelo con una admitancia. Fuente de tensión en serie con una impedancia, fuente de corriente en paralelo con una admitancia. Bueno, se puede hacer eso, reemplazarlo, o lo que podemos hacer es calcularlo directamente desde acá, sin mayores inconvenientes, ¿sí? Teniendo en cuenta las expresiones del cálculo. Vamos a hacerlo sabiendo que tenemos este transistor y tenemos este modelo equivalente, ¿sí? Fíjense que para este modelo equivalente, ¿cuánto vale H y E? Fíjense. ¿Cuánto vale H y E ahí? En función de los datos que tenemos. Yo quiero calcular este valor y lo que tengo como datos son la tensión y la corriente. Recordemos que esto no está. Entonces, el H y E tiene que ser la tensión base emisor sobre la corriente de base. ¿Sí? Y nosotros dijimos que esto que está acá, tampoco lo íbamos a tener en cuenta, así que lo vamos a dibujar también en rojo, para que sea más fácil el cálculo, ¿no? Para no complicárselas. Si despreciamos eso, digamos, despreciamos la corriente que se deriva por acá porque la resistencia es muy alta o porque la admitancia es muy baja, esta corriente solamente es la corriente del generador. Entonces, de la malla de entrada, esto es malla de entrada, tenemos eso, y de la malla de salida tenemos que, perdón,
IC es igual a HF por IB, eso ya lo sabíamos por definición, digamos, y es igual a GM por BB. Esto es de la malla de salida. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se me durmieron? ¿Se me perdieron? A ver, alguno que tiene una señal de vida. Estamos activos, Todo estamos activos. claro. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Bueno, vamos a determinar la ganancia. ¿Sí? Bueno, este es que ver el circuito y resolverlo, nada más. ¿Sí? Fíjense, vamos a calcular BO respecto de BS. ¿Sí? Entonces yo podría resolver todo el circuito de golpe o resolverlo por partes. ¿Sí? Yo una vaca entera no me puedo comer, pero si me da por pedazo, me da el asado, me da el vacío, me da la milanesa, qué sé yo, me la voy a comer, dame tiempo y me como una vaca entera, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer nosotros es separar el pedazo por partes, es decir, comernos la vaca de a pedazos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño artilugio, por ejemplo, es decir, BO sobre BB por BB sobre BS. Esto es matemáticamente igual a BO sobre BS, porque si simplificamos BBE con BBE, tengo exactamente lo mismo. Pero me permite a mí separar mi problema en dos partes. ¿Sí? Esta primera parte, que sería la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada del transistor, y la otra parte, la tensión de entrada del transistor respecto de la tensión de alimentación. ¿Sí? Bueno, entonces calculemos ahora BO, que es la tensión en bornes de la carga. Bueno, si yo tengo que calcular la tensión en bornes de la carga, que es la tensión en bornes de este paralelo, y fácil, si yo tengo la corriente que circula por acá, lo multiplico por este paralelo y me da la tensión. Entonces va a ser que BO va a ser igual a IC por RD. ¿Se entiende eso? La corriente que viene por acá, multiplicada por estas dos resistencias, que están en paralelo, me da la tensión en bornes de ese circuito paralelo. Ahora, hay un detalle, digamos, ¿no? Yo estoy marcando que la tensión acá es positiva y acá es negativa, o sea que yo cada vez que lo veo, veo esto. Pero resulta que la corriente circula para este lado. Y es imposible que tenga yo una tensión positiva acá respecto de este punto si la corriente circula para allá. Yo podría pensar que esta corriente circula para allá y es positiva, o esta corriente circula para el otro lado, así, y digo que va a ser menos IC. Ahora sí, menos IC circulando por este paralelo provoca una caída de tensión con este sentido. ¿Se ve? Es decir, que esto se arregla acá, poniendo un signo menos y listo. ¿Se entendió dónde sale el signo menos? Sí, profe. Correcto, bueno. Listo. Pero sabemos también de la expresión anterior, volvemos una página, que la IC es HF por IB. Entonces, bueno, reemplazo acá. Menos IB por HF por RD. Listo, ahí tenemos ahora calculada la tensión de la salida en función de la corriente de entrada. Antes la teníamos BO en función de la corriente de salida
y ahora tenemos VO en función de la corriente de entrada. Por otro lado, y en la página anterior habíamos calculado la tensión de entrada, volvemos, esta, la tensión de entrada, si la despejo de acá, va a ser igual al HIE multiplicado por IB. Entonces, volvemos al cálculo, y escribimos que la tensión base emisor va a ser igual a IB por HIE. Si divido BO sobre BB, me va a quedar igual a menos IB por HFE por RD sobre IB por HI. Si simplifico las IB con las IB, me queda que la ganancia va a ser igual a menos HFE por RD sobre HI. Como se puede ver claramente, la ganancia esta es una ganancia adimensional, porque es una relación entre tensión y tensión. Y la HFE es una relación entre corrientes, o sea que es adimensional. Esta es una resistencia que se mide en ohm, esta es una resistencia que se mide en ohm. Ohm con ohm se simplifica, esto no tiene unidades, y el cociente BO sobre B tampoco tiene unidades. Este dato lo saco de la hoja de datos del transistor. Este dato lo saco de la hoja de datos del transistor. Y esta RD la puedo calcular. ¿Sí? Debido a que RD es RC en paralelo con RD. Vamos a escribir las ecuaciones y después vamos a pasar a la parte del cálculo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos ahora a calcular la otra parte, que sería calcular el circuito de aquí de la entrada. ¿Sí? Porque tenemos que calcular esta tensión en función de esta tensión. Bueno, de acá para acá lo que tenemos es una resistencia que valía HIE. Entonces, esa resistencia HIE está en paralelo con RB. Y este paralelo está en serie con RS. O sea que desde la fuente, yo voy a ver RS RB, y acá tengo la base, acá tengo el emisor, y dijimos que acá teníamos el HIE. Por acá circula la corriente de emisor, acá tengo la tensión base emisor, y por acá circula la corriente IS. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación que existe? La relación que existe entre la tensión base emisor y la BS. Es decir, ¿qué relación hay entre esta tensión o esta tensión y esta tensión? Se puede ver claramente que es un divisor resistivo, ¿no? Porque la tensión BB es la tensión de este paralelo. O sea que podría escribir directamente ese divisor de tensión como RB en paralelo con HIE sobre RB en paralelo con HIE, todo esto más RS. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Bueno, vamos a la parte del cálculo, ¿sí? Entonces tenemos ahora que la ganancia, BO sobre BS, va a ser igual a menos HFE por RD sobre HIE por RB en paralelo con HIE sobre RB en paralelo con HIE más RS. Esa es la ganancia del amplificador. Vamos a calcular cuánto vale. Entonces tenemos que ir a las curvas. Vamos a ir a las curvas y vamos a determinar el HF, que no lo tenemos, y el HIE. ¿Ok?
Déjenme buscar las curvas. Bueno, ahí estamos viendo la curva del HIE. Bueno, el fabricante no me puede dar todas las curvas para todos los valores de tensión. Fíjense que ahí aparece la curva, acá. Aparecen 3 juegos de curvas. Uno para el BC548C, para la versión B, para la versión A, sería 1, 2 y 3. Y después, para cada una de estas versiones me da una ABC de 5 volt y 10 volt. Bueno, pero a nosotros nos había dado, a ver que voy a volver atrás, nos había dado 5 y pico, creo que. A ver. 5,44. Bueno, no es lo mismo que me dio el fabricante, pero bueno, vamos a más o menos, es lo que tenemos, ¿sí? Así que vamos a tomar la curva de 5 en vez de la curva de 10, que obviamente está muy lejos del valor de BCE que nosotros calculamos. Entonces vamos a entrar con 1,15 mA, que era la corriente de reposo, más o menos por acá es 1,5, 1,25 por acá, más o menos. Y vamos a ir a la curva central, y desde de las dos curvas tomamos la de abajo. ¿Sí? La de abajo corresponde a la de 5 volt. Entonces nos metemos por acá, ¿sí? Más o menos, vamos hasta la curva de abajo, sería esta, y más o menos nos da, veamos, acá tenemos 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. 2, 3, 4, 5, 6. 7K, más o menos. 7K. Voy a anotar acá. Para 1,15 miliamperes me da 7 kilo. Perfecto. ¿Ok? ¿Se entiende? Me parece que está presentando otra curva, me parece. Ah, ¿no la de HIE? HFE está puesta. A ver. Puede ser. Puede ser, puede ser. Voy a dejar ver, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. decía, entonces, 1,15 más o menos, ¿sí? Acá. Perdón, voy a repetir lo que dije antes porque si no se vio. Tenemos 3 juegos de curvas, 1, 2 y 3, que corresponden a las versiones A, B y C de los transistores. Y dentro de cada juego de curvas tenemos 2 curvas, que serían una curva para 5 volt y una para 10 volt de la tensión colector emisor. El fabricante no nos da todos los valores de tensión. Nosotros tenemos 5,44, vamos a tomar la curva de abajo, que corresponde para la de 5 volt, y las curvas centrales, que corresponden para la de BC548B. Si yo entro más o menos por acá, con 1,15, subo hasta más o menos acá, y que me está dando más o menos 7 kilo. ¿Sí? Si proyecto esto para acá, me va a dar 7 kilo. 7 kilo. ¿Sí? 7 kilo. Ahora, si vamos a la otra curva, la de la HFE de alterna, a ver. Ahí, ¿se ve? Sí. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos la otra curva. También tenemos, perdón, juegos de curva. Y nosotros tenemos que tomar la de 5 volt
la de 5 volt y la central nuevamente, ¿sí? Para 1,15. Entonces me vengo por acá, que es 1, 1,15 será por acá, subo por acá y toco la primera curva, que sería esta. Entonces ahí tenemos más o menos 100, 200, 300, más o menos 350. ¿Eh? 350, más o menos. ¿Sí? Un HFE de 350. Bueno, vengo a la tablet nuevamente. Ya tenemos las dos curvas. Con la corriente de 1,15 me dio 7K el HIE, y con 1,15 me dio 350 el HFE. Bueno, calculamos. Vamos a calcular primero RD. Lo tenemos por acá. Vamos a calcular RD. Y, a ver, RC era 4,7K. En paralelo con 10K. ¿Cuánto da eso? Puede ser 3,19K. Y sí, Sí, me dio lo mismo. sí, tiene que ser, recuerden, menor que la menor, ¿no? ¿Eh? Recuerden eso porque muchas veces ¿sí? Se emocionan con los cálculos y después cuando les da mal y no se dieron cuenta es un problemón, ¿eh? Porque era una obviedad que a esta altura de la carrera universitaria la tienen que saber, ¿sí? Tiene que ser menor que la menor. Bueno, ya tenemos RD, ¿qué nos falta calcular? Ya tenemos todo. Entonces vamos a poner acá que BO sobre BS va a ser igual a menos el HFE, que es 350, por el RD, que es 3,19K, sobre el HIE, que nos dio 7K, por RB, volvemos, 15,25K, en paralelo con 7K, sobre 15,25K, en paralelo con 7K, más RS, que es 0,6K, 600 ohms. Una aclaración importante, una aclaración recontra importante. En los parciales, ¿sí? En los parciales, cuando ustedes calculen, ustedes tienen que poner esta expresión y después reemplazan los valores. Porque si ustedes me ponen, bueno, la ganancia es esto, y ustedes se equivocaron acá, y yo no sé dónde está la expresión, y si se equivocaron acá, ya listo, está mal. Pero si ustedes me escriben la expresión, yo puedo considerar que haya un error de cálculo acá. Porque si ustedes no me ponen esta expresión y tienen un error de cálculo acá, yo lo voy a tomar que tienen mal la expresión, cómo determinaron la función de transferencia. Entonces, siempre van a tener que escribir la función de transferencia, como corresponde, y después van a reemplazar los valores para el cálculo. No calculen directamente, porque si ustedes se equivocan en el cálculo, yo voy a considerar mal el procedimiento, no el cálculo. Pero si ustedes ponen la expresión y se equivocan en el cálculo, yo voy a considerar el error de cálculo. ¿Ok? Bueno, hagamos números. Entonces tengo acá menos 350 por, vamos a hacerlo de a poco, 319 dividido 7,
Vamos a cometer un poquito de error, pero no pasa nada, porque con toda la dispersión que hay, cometer un error en cálculo no pasa nada. No se emocionen con poner 5 decimales porque no tiene sentido. Apliquemos la ingeniería. Bueno, vamos a ver cuánto nos da 15.25. Esa fracción da 0,88 más o menos. Ah, listo, perfecto. Está bien, tiene que dar menos de 1. Si acá alguno al calcular dice, bueno, le dio 1,2, y acá te tenés que dar cuenta que da menos que 1. Bueno, entonces hacemos toda la cuenta, 350 por 45,57 por 0.88 va dando 350 por 45.57 por 0.88. Esto nos da 14.035 veces. Una barbaridad, pero bueno, está bien. 14.000 veces. ¿Sí? Esa es la ganancia. ¿Y a qué se debe ese enorme número? Puede ser que a mí me haya dado en el orden 140. A ver, puede ser que me haya equivocado, a ver. Sí, Creo profe, me que parece que es 319, 0,45. 319 dividido 7, ¿no? Ahí me equivoqué. Claro, tenés Y razón. me parece que sí, porque no puede dar 3.19. 45. ¿Puede ser? Sí, señor. Sí, señor. Esto da 0,45, ¿no es cierto? Me parecía muy grande el número. Bueno, parecía muy grande. 350 por 0.45 por 0.88. Bueno, ahí está más o menos. 138 veces. Listo. ¿Sí? ¿Está bien? Menos 138 veces. El signo menos significa que hay un desfase entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Así que si la tensión de entrada hace esto, la tensión, esto es BI, o BS, BO hace esto. Decíamos, es más grande seguro. ¿Sí? Hay un desfase de 180 grados. ¿El desfase se daba porque era emisor común, profe? Claro, ¿Característica de esa? sí. Por eso se daba el desfase. Bueno, entonces la ganancia es 138,6. ¿Ok? Bueno, veamos en realidad cuánto le podemos sacar al transistor realmente, ¿sí? Cuando podemos llegar a tener esa ganancia, ¿no? Vamos a calcular la recta, lo que se llama la recta de carga dinámica. La recta de carga dinámica tiene en cuenta, digamos, la carga del transistor, ¿sí? Una cosa así. O sea, la resistencia dinámica, este es el terminal de colector y este es el terminal de emisor. Y por acá circula la corriente de colector. Pero resulta que circula la corriente de colector, la ICQ, más la corriente de colector de alterna, ¿verdad? Porque por el terminal de colector están circulando las dos corrientes, porque yo al aplicar el principio de superposición, yo tengo la ICQ de corriente continua y la IC de alterna. ¿Sí? Esto es por la superposición. Es decir, que tengo
montada la corriente alterna sobre la corriente continua. ¿Se comprende eso? Sí, sí. Y la tensión que yo tengo acá, que sería la BCE, ¿sí? Sería la BCE, tengo la BCE de continua más la BCE de alterna, porque sigo teniendo la BCE. ¿Sí? O sea que tengo una BCE de corriente continua y una BCE de corriente alterna. Entonces, la BCE, esa BCE de corriente alterna y la de corriente continua, junto con la IC de corriente continua y la IC de corriente alterna, me permiten realizar el gráfico, digamos, de la corriente alterna. Voy a retomar la recta de carga estática, le voy a traer. Esta que está por acá. Upa, ya estamos en las 11, ¿eh? Vamos a dejar acá. ¿Sí? Vamos a traerlo un poquito más para abajo. Bueno, gente, vamos a dejar acá y la semana que viene por ahí hacemos una clase más de práctica porque esto de transistores, si bien tenemos más clases, por ahí tendríamos que dedicarle una clase más, pero no quiero cortar el tema y por ahí la clase de teoría que tenía pensado para la semana que viene, correrla una semana más. ¿Ok? Para poder terminar por lo menos con la práctica de transistores. Recién hicimos un ejercicio, ¿no? Pero nos lleva toda la explicación. ¿Les parece que dejemos acá y retomemos la semana que viene con esto? Díganme que Dale. sí, porque ya son las Bueno, 11. Sí, sí. Como ¿Eh? digo, güey. Eh, bueno, yo ahora les paso el archivo por WhatsApp, así lo tienen todos, pero después vamos a retomar sobre este mismo archivo para graficar la recta de carga dinámica junto con la recta de carga estática, ¿ok? Perfecto, gracias. Bueno, gente, si no hay más consulta, nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, chao. Buenas Aún Buena nos noches. vemos. semana, buenas noches. que descansen. Chao. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao, chao, nos Chao, vemos. gracias.